Hola, muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos, amigas, hermanas. Dios les bendiga en este jueves santo. Quiero compartir con ustedes una meditación que nos ayude a poner en contexto y tener presente a qué nos estamos preparando, qué es lo que estamos viviendo. Cuando comenzamos una nueva Pascua, cada vez que comenzamos es importante recordar, la Pascua era una fiesta judía que celebraban desde el acontecimiento de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Dios mandó al pueblo a celebrar esa liberación por medio de esta fiesta, una de las fiestas más importantes que tenían los judíos, y que Jesús junto con sus discípulos celebraba. Así que yo me quiero detener hoy brevemente en dos notas, en dos puntos que quiero compartir con ustedes para reflexionar acerca de este jueves santo en particular. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 17 al 19, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es la fiesta de la Pascua, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. En el relato lo que nosotros vemos es que Jesús manda a los discípulos a preparar la Pascua, a organizar los detalles, a tener coordinado todo lo que ellos iban a pasar en ese momento para la fiesta. La pregunta para nosotros es: ¿cómo nosotros nos preparamos para la Pascua? ¿Qué detalles tenemos que organizar? ¿Qué sucederá en esta celebración espiritual en nuestra vida, en este acontecimiento en el que recordamos tantas cosas y tan importantes? ¿Cómo nos predisponemos? ¿Cuál es nuestro sentir en el corazón, en el pensamiento? ¿Cuál es nuestra preparación hoy, en este jueves, para la Pascua? ¿Cómo estamos preparando los detalles de nuestra vida, de nuestro interior, de nuestro exterior, para la celebración de este tiempo tan importante? Y lo segundo que dice el texto es que los discípulos hicieron como Jesús les había mandado. Una de las maneras por las que empieza la preparación, queridos hermanos, es con la obediencia a lo que el Señor nos manda. Ellos hicieron lo que Jesús les mandó. Nosotros estamos obedeciendo lo que Jesús nos mandó. Estamos siendo obedientes y fieles a aquello que Dios nos dijo. Ese es un primer punto para la preparación de este día, la obediencia a nuestro Señor. El segundo texto que quiero compartir con ustedes está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 12 al 15. Dice: cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El pasaje que conocemos y en el que hemos reflexionado en distintas oportunidades nos muestra a Jesús concluyendo de lavar los pies a sus discípulos, asumiendo una actitud que era parte de la cultura de la época y que hacían los esclavos para con las personas que estaban invitadas en una casa. Pero él toma esa tarea y dice el texto que les pregunta si entienden lo que él ha hecho con ustedes, con ellos. La pregunta para nosotros es hoy: ¿entendemos todo lo que Jesús hizo? ¿Entendemos cuál fue su vida? ¿Entendemos cuál fue su acción? ¿Entendemos qué es lo que él ha hecho con nosotros, de dar su vida, de morir por nuestros pecados? ¿O simplemente repetimos tradicionalmente, culturalmente, por costumbre, las cosas y nos cuesta tanto poner en práctica? Tenemos que entender, tenemos que ayudarnos unos a otros a ser atentos a la palabra, tener el discernimiento ajustado y entender lo que Dios nos dice. Luego dice, sí, que lo hace para darles ejemplo de servicio, ¿verdad? Lo hace para darles un ejemplo práctico. Y la pregunta para nosotros, por lo tanto, es: ¿qué ejemplo, qué cosas debemos de poner en práctica? ¿Qué cosas en esta Pascua nosotros tenemos que empezar a poner en práctica? ¿Qué actitudes de Jesús
son las que más nos cuesta asumir a nosotros en nuestra vida. Queridos hermanos, hermanas, amigas y amigos, en este Jueves Santo, en el que nos estamos preparando para la Pascua, queremos ser obedientes a Jesús. Queremos estar atentos y entender lo que Él nos enseña. Queremos ser servidores, ajustar en nuestra vida lo que haya que ajustar y prepararnos para que el Señor con nosotros cumpla todo lo que Él ha prometido, la medida en que nosotros somos fieles y obedientes en todo. Queridos, que Dios los bendiga y esté muy presente en sus vidas en este tiempo. Felices Pascuas. Nos reencontramos mañana, Dios mediante, nuestra reunión de vigilia y oración. Dios los bendiga.